Siendo las 5 de la tarde, estamos en un programa más de Aprendiendo de Valientes. El día de hoy tengo una invitada muy especial, a quien yo quiero muchísimo. Ella ha sido mi psicóloga muchos años, mucho tiempo. Ella es la doctora psicóloga Hipatia Mendoza. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Aprendiendo de Valientes. Gracias, Rafaela, por esa presentación y la estima es mutua. Doctora, importante el tema que vamos a tratar hoy, que son los trastornos de personalidad, cuáles son y por qué es importante la psicoterapia en los pacientes que tienen trastorno de personalidad. Primero, doctora, quisiera que le explique un poquito a la audiencia, los que conocen y a los que no conocen, qué son los trastornos de personalidad. Bien, la psicología y los grandes teóricos de la personalidad han hecho una clasificación que ya se maneja en los manuales de salud mental, en los manuales de la Organización Mundial de la Salud y también la Asociación Americana de Psiquiatría también plantea en su DSM-5. Sin embargo, dentro de toda esta clasificación hay trastornos en la personalidad que evidentemente llaman mucho más la atención versus otros. La clasificación es un poquito amplia, Rafaela, y hay que tener en claro algo que tú me preguntaste: ¿cuándo es un trastorno de personalidad? Hay criterios diagnósticos para poder hablar de los trastornos de personalidad. Muchos de los seres humanos tienen áreas donde hay un problema específico en su comportamiento o en su estado emocional, pero no por eso se puede decir que es un trastorno de personalidad. Dicho de otra manera, hay que cumplir con criterios diagnósticos y la historia de vida de esa persona tiene que rendir cuentas de eso, porque tú puedes en una prueba o en una entrevista como puntuar, ¿verdad? Ir haciendo un check de algunos criterios, pero si la vida personal de esa persona no es congruente con eso y no hay concordancia, entonces allí habría que pensarlo mejor. Por eso es que los test son importantes para hacer una buena investigación de la personalidad y los trastornos, pero los resultados de estas pruebas psicométricas tienen que acompañarse de una historia clínica y de una entrevista especializada que pueda fundamentar y argumentar el evidente trastorno de personalidad. No sé si ahí contesté tu primera pregunta Sí, doctora, o... correcto. Y justamente podemos ver que en la clínica Mayo dice que un trastorno de personalidad es un tipo de trastorno mental en el cual tienes un patrón de pensamiento, desempeño y comportamiento marcado y poco saludable. Una persona con trastorno de personalidad tiene problemas para percibir y relacionarse con las situaciones y las personas. Esto causa problemas y limitaciones importantes en las relaciones, las actividades sociales, el trabajo y la escuela. Doctora, ¿cuáles son los test que son recomendables para saber si una persona tiene un trastorno de personalidad o no lo tiene? ¿Y con quién va de la mano la psicóloga para poder realizar este tipo de test? Bueno, la evaluación de la personalidad es un ámbito que le ataña a la psicología más que a la psiquiatría, así como los trastornos psiquiátricos o los trastornos mentales, pues son de mayor empoderamiento de los médicos psiquiatras. O sea, los trastornos de personalidad es un campo puro de la psicología, más que todo de la psicología clínica. De los test, Rafaela, de los test, hay una gama enorme de autores y de pruebas o instrumentos que te ayudan a ir validando o investigando a profundidad aspectos de la personalidad y los posibles trastornos de aquella. Personalmente, yo tengo ya más de 20 años con una prueba que se llama MCMCI, que es el Inventario Clínico Multiaxial de Milon versión 4, que es la última versión del doctor Teodoro Milon, en coautoría con otros grandes autores como el doctor Seth Grossman, que lo tenemos todavía en Miami, y su hija Carrie Milon, porque el doctor Teodoro Milon nos dejó en el 2004, pero con un legado invaluable. Sin embargo, hay otro instrumento que también es muy usado, sobre todo en población hispanohablante o latinoamericana, que es el PAI, que es otro inventario de personalidad con traducción al español, y el famoso, que te diría yo que es uno de los pioneros, como que el que fue abriendo camino
ya a nivel estandarizado, informatizado, estas pruebas psicométricas, que es el test de Minnesota. En su última versión, el MMPI-2-RF reestructurado, porque obviamente tiene algunas bondades en cuanto a la reducción del número de ítems. El MMP original tenía 567 preguntas de verdadero o falso. Normalmente estas pruebas son con respuestas dicotómicas, es decir, de sí o no, de verdadero o falso. El país sí se maneja con otra escala, que es más gradual, y te permite pues explorar algunas cosas no en esta dicotomía de verdadero o falso, sino como un intermedio. Bueno, esas variaciones y características psicométricas van a variar de un instrumento al otro, pero si tú me preguntas a mí personalmente como una profesional que le ha dedicado muchos años de estudio a la investigación de la personalidad y sus trastornos, yo me quedo con la prueba de Teodoro Millon y sus colaboradores, porque tiene escalas específicas para poder hacer un alto grado de precisión y especificidad en cuanto a los criterios diagnósticos de algunas tipologías o patologías de la personalidad. No digo que los otros instrumentos no lo tengan, pero el, el Millon 4 tiene realmente incluso dos categorías que están descritas por Millon y autores, ¿no? Que es la personalidad tempestuosa y la personalidad autodestructiva, que no se encuentran mucho en los manuales como el DSM-5 o en el CI-10. Y si lo encontramos en una clasificación más general. Bueno, es un tema muy técnico, Fafa, realmente. Doctora, ¿los trastornos de la personalidad son una enfermedad? No, y eso hay que tenerlo clarísimo, ¿ya? Porque la población en general tiende a tener mucha confusión. Hay lo que son los trastornos mentales desde el campo de la psiquiatría: esquizofrenia, bipolaridad, depresión, ansiedad, bueno, y un sinnúmero de patologías que evidentemente ya hablamos de un tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico en casi todos los casos. Pero en el ámbito de los trastornos de personalidad no se consideran como una enfermedad como tal, sino como su palabra lo dice, como un trastorno que afecta, como tú muy bien lo dijiste en esa definición que acuñaste de la Mayo Clinic, que afecta varias esferas del funcionamiento global de la persona, en varios ámbitos, y que afecta su conducta, que afecta su estado emocional y que afecta al sistema cognitivo. Por eso es que las psicopatías, que es otro tema muy aparte, ¿verdad? Habla de que cuando tú encuentras ciertos trastornos de personalidad, ya entramos en el campo bastante álgido y polémico de las psicopatías. Y sabemos que eso no es una enfermedad, y por eso la mayoría de las personas identificadas como seriales psicopáticos están con cadenas muy largas, cadena perpetua o pena de muerte, dependiendo del lugar y el estado. Entonces, los trastornos de personalidad, pero eso ya en una expresión en otro nivel. Normalmente los trastornos de personalidad no todos son de tipo psicopático, como el trastorno antisocial de la personalidad, que pudiera irse para esa línea, o como el trastorno narcisista de la personalidad. Millon incluso hace una diferenciación entre los trastornos graves de la personalidad y los trastornos moderados de la personalidad. Entonces, dentro de este grupo de los trastornos graves está el trastorno paranoide de la personalidad, el trastorno esquizotípico de la personalidad y el trastorno límite o borderline de la personalidad. Y de allí vienen los otros trastornos que el autor los clasifica como moderados, como está el trastorno depresivo, el trastorno dependiente de la personalidad, el trastorno histriónico de la personalidad, el trastorno obsesivo de la personalidad, el trastorno de personalidad evitativa, y a ver si se me escapa, el Bilon Acuña, el trastorno de la personalidad tempestuoso, que describe una personalidad muy prototípica de los pacientes bipolares. No siempre va de la mano, pero describe muy bien estos pacientes que tienen una personalidad hipertímica o hipomaníaca. Y el trastorno autodestructivo de la personalidad. Entonces, más o menos ahí te he dado una clasificación bastante amplia
que los autores lo agrupan en estas dos dimensiones por la gravedad de afectación para el sujeto y para su entorno. Doctora, ¿cuál es la causa de los trastornos de la personalidad? Al igual que los trastornos mentales, la causa es polifactorial o multicausal. Eso significa que convergen, que se engarzan varias causas, varios factores, varios elementos que cuando se combinan bajo ciertas circunstancias en algunos individuos, da la pauta al desarrollo psicopatológico de su comportamiento. Entonces pueden ser hereditarias, biológicas, estructurales, traumáticas, de ambientes familiares muy violentos, eh, donde hay un ambiente de violencia, drogas, maltrato, negligencia, abandono, donde hay un entorno social también agreste con ciertas características. Entonces, va a variar porque ahí viene la disyuntiva. Si tanta gente ha estado con eso y no desarrolla un trastorno grave, porque hay gente que no ha estado expuesta a nada de esto y sí lo tiene. ¿Sí? Eso es un tema bastante complejo, pero lo que sí te puedo decir es que es multicausal, multicausal. O sea, hay que Doctora, estudiar bien todos los factores. ¿a qué edad empiezan los trastornos de la personalidad? Buena pregunta. eh, para tipificar o para diagnosticar un trastorno de la personalidad, se debe considerar desde los 18 años en adelante. No se debería diagnosticar un trastorno de personalidad antes de esa edad, porque está en desarrollo de acuerdo a la etapa de desarrollo evolutivo del niño, niña o adolescente. Lo que sí ya vamos viendo dentro del diagnóstico de niños, niñas y adolescentes son trastornos conductuales, trastornos afectivos y de conducta, que tú ya vas viendo cómo eso se va apuntalando y hacia dónde puede ir si no se hace una intervención a tiempo. Pero legalmente, técnicamente y científicamente, lo correcto es hacer un diagnóstico después de los 18 años. Claro, también hay que considerar si es que no tiene una discapacidad, si es que no hay algún problema médico orgánico, o sea, no es de diagnosticar así que con 18 años ya y de diagnosticar por diagnosticar. O sea, también hay sus eh, excepciones, ¿no? Excepciones de cuándo sí y cuándo no se debe ya hacer una interpretación diagnóstica de un trastorno de personalidad. No sé Doctora, si, ¿cómo, ajá. cómo se diagnostican los trastornos de personalidad? Los perfilamientos de personalidad. El psicodiagnóstico de la personalidad es un proceso complejo que lleva algún tiempo. No se hace solamente con el individuo. Un buen diagnóstico de personalidad debe incluir información colateral, entrevista con el entorno del evaluado, padre, madre, hermanos, esposo, esposa o el que esté más cercano al sujeto, porque tienes que validar información. Se hacen obviamente las pruebas psicológicas porque es psicología basado en evidencia, pruebas que actualmente son estandarizadas, con baremos, medibles, cuantificables, ya no se usan las famosas pruebas proyectivas, aunque respetuosamente hay algunos colegas que siguen usándolas para poder evaluar personalidad, pero que obviamente como son proyectivas e interpretativas no cuentan con el rigor científico y corroborable de una prueba estandarizada. Entonces, como entenderás, es un proceso que se hace no solamente desde el individuo, sino también desde el entorno para validar información y se acompaña de entrevistas psicodiagnósticas, o sea, no es que tú tomas la prueba y ya está, voilà, o sea, hay el resultado. No, 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 no. Los resultados de estos instrumentos psicológicos tienen que ser corroborados, validados y triangulados con entrevistas diagnósticas. Entonces, dependiendo del caso, van a variar el número de entrevistas especializadas psicodiagnósticas, ¿ya? Eso va a depender muchísimo del caso que estés tratando y de las fuentes de información también. Si esa persona quiere dejarse evaluar, si se está evaluando por presión,
si no hay una voluntariedad de dejarse evaluar y que puedas tener otras fuentes de información para poder convalidar la información, que son el gran desafío que tienen los colegas que trabajan en justicia. Gente que está con una orden judicial y evidentemente evaluar a una persona con una orden judicial no son las mejores condiciones para evaluar. Claro, en el ámbito clínico, que es donde estoy yo, normalmente la persona viene a evaluarse por voluntad, porque hay un deseo de atención, porque hay una necesidad de atención, aunque también podemos tener aquí consultantes que vienen a evaluarse condicionados, ¿no? Mi papá, si Doctora, no, si no me lo que evalúo, no me da justamente, tal cosa. y justamente eso quería preguntarle, ¿qué pasa si un mayor de edad eh, le dice el padre que tiene que ir y es casi como que va obligado? ¿Usted en algún momento le pregunta si él eh, quiere ir por voluntad de él o no? ¿Cómo hacen en esos casos los psicólogos clínicos? Sí, cuando tú recibes a alguien para evaluación, una pregunta inicial y de cajón es si se está evaluando por voluntad, si hay un deseo de evaluarse, si hay una necesidad de investigar qué es lo que está pasando con su vida. Entonces, a veces te dicen sí, sí, pero es evidente que no. Entonces, cuando tú ya ves como evaluador esas condiciones adversas y sabes que los resultados van a ser dudosos, que los resultados van a ser poco confiables, pues tratas de entrevistar a la persona que está detrás de esa petición y decirle, mira, no hay las condiciones para evaluar, los resultados no van a ser de suficiente credibilidad y confiabilidad y esperemos a que sea un momento con otras condiciones. Sí me ha pasado, te digo, sí me ha pasado que de repente viene alguien a decir, si no te evalúas y no te tratas, yo me divorcio. Entonces yo le digo siempre a la pareja, ¿no? Que es la que está presionando, le digo, mira, así no funciona. Así no funciona. De hecho, hay gente que ha insistido y le digo, mira, voy a evaluar por tu insistencia, pero te adelanto que los resultados es posible que no sean confiables y he tenido casos en los que se ha dado que la prueba se invalida porque la persona disimula estar bien o se invalida porque le conviene hacerse fingir que está mal para no ser abandonado. Y eso, pues nosotros lo descubrimos durante el proceso. Entonces, son resultados que obviamente no son confiables, no son válidos y no son utilizables para nadie en el proceso y se descartan, ¿no? Y se le da esa información tanto al evaluado como el que estaba detrás de la presión y nada, se prepara para que en algún momento dado realmente tenga deseo de voluntad de evaluarse. Doctora, ¿los trastornos de la personalidad se curan con el tratamiento psicológico, con la psicoterapia? Si habíamos partido desde el punto de que no es una enfermedad, los trastornos de personalidad, que no son una enfermedad, no pudiéramos utilizar la palabra cura, ¿no es cierto? No sé si se comprende, mi querida Fafa. Sí, correcto. Pero Sí, cuando si no, hablamos, digamos, de un trastorno de personalidad borderline el o pronóstico, sí. Veo que tu pregunta viene por el narcisista, sí. pronóstico. ¿Cómo es el pronóstico? Ya, el pronóstico del tratamiento o rehabilitación cognitivo-conductual de los trastornos de personalidad, efectivamente, como tú muy bien lo mencionas, va a depender del tipo de trastornos y de otros factores. Pero si tú me preguntas a mí de todos los tratamientos psicológicos, de cualquier escuela psicológica, ¿no? O entrenamiento, ¿cuál es de estos trastornos tiene mayor complejidad y que a veces los pronósticos no son tan favorables? Claro, cualquier teórico de la personalidad o cualquier profesional que se dedique a esta rama te va a decir que ineludiblemente el trastorno antisocial, por ejemplo, ¿ya? El trastorno narcisista, muy mal pronóstico para terapia, porque son personalidades que no tienen una buena introspección, no tienen necesidad de atención, son personalidades explotadoras eh, que no vienen a consulta voluntariamente, entonces el pronóstico ahí empeora. Hay otro grupo, como por ejemplo el trastorno límite o el trastorno paranoide de la personalidad, aunque son sumamente complejos y de difícil manejo, te diría que claro, el pronóstico, aunque es súper duro, es mucho mejor en relación a un antisocial, por ejemplo, o a un narcisista.
mucho más complicado este tipo de personas. Por eso es que tú ves que los que tienen trastorno antisocial de la personalidad entran a los famosos centros de rehabilitación penitenciaria, que ya sabemos que en todo el mundo el nombre les queda grande, ¿no? Porque no salen reformados, sino más corrompidos. Son la escuela del delito, muchos de los centros penitenciarios. Y claro, habrá centros penitenciarios que se hacen esfuerzos enormes por tratar de reformar a las personas privadas de la libertad. Entonces, para que te des una idea, que hablando de terapia con un trastorno antisocial de la personalidad, no estamos hablando de nada sencillo. Con los borderline, como su nombre lo dice, que están al límite de todo, es complejo, pero bajo ciertos factores y con algunas propuestas terapéuticas modernas, realmente se ha conseguido mucho a pesar de la complejidad, ¿no? Y de los paranoides igual, a pesar de que son defensivos, que son suspicaces, que desconfían de todo, que son muy referenciales. También la psicología tiene unas interesantes propuestas terapéuticas de intervención con las cuales se ha podido avanzar mucho en estos casos. De ahí los otros trastornos como el trastorno depresivo, el trastorno histriónico, el trastorno por evitación, el trastorno obsesivo de la personalidad, yo te diría que, por lo menos en mi experiencia, hay muchísimo por hacer en cuanto al pronóstico. Doctora, para ya ir terminando, ¿cuándo es recomendable ir a psicoterapia? Mira, la psicoterapia incluso es como un espacio de higiene mental. No es necesario tener un problema grave en el comportamiento o en el estado emocional o tener un problema grave de disfunción familiar o de violencia intrafamiliar. La psicoterapia puede ser usada también como una forma de prevenir, de revisarte, de analizar algunas cosas, vivencias o patrones conductuales, generacionales que vienen con nosotros, de asesoría, de orientación. O sea, la psicología no solamente es con miras de intervenir, de modificar, de cambiar, de estabilizar. O sea, la psicología, al igual que la medicina, también es preventiva. Es preventiva más que, bueno, nosotros no hablamos tanto de curación, los psicólogos, los psiquiatras sí, y ni tanto porque la mayoría de los trastornos psiquiátricos son tratables, no curables, en su mayoría. Son enfermedades que se sostienen en el tiempo y que se trata de que el paciente tenga calidad de vida. Entonces acá en psicología es igual, o sea, ir a psicoterapia siempre es necesario, aunque sea para una revisión con miras preventivas. Eso es lo que yo te puedo decir, más aún si ya tienes un problema claramente identificado de violencia de pareja, problemas conductuales en niños y adolescentes o problemas depresivos en cualquier población, porque ya sabemos que la depresión pues, es el mal del siglo y cada vez tenemos más víctimas que perdemos, cada vez gente más que se suicida por no tener una intervención profesional a tiempo, Fafa. Entonces, sí es importante la psicoterapia, así como tú vas al dentista 2 veces por año para hacerte una psicoprofilaxis bucal, como te haces un examen de chequeo de rutina general, la gente debería tener cultura en salud mental de ir por lo menos una vez al año a una revisión en el caso de que no haya un problema claramente identificado. Doctora, ¿qué mensaje final le podría dejar el día de hoy a todos los oyentes que le están escuchando? Bueno, seguir trabajando en desmitificar la psicología y la salud mental, saber que es necesario, que es una atención en salud como cualquier otra, y rompiendo esas creencias de que el psicólogo solamente van los locos o de que nuestra familia no tiene ningún problema como para ir a revisarse. Entonces, tratar de concientizar eso en la población, que el Ecuador sea una población con cultura de salud mental, no minimizar, estamos minimizando mucho los problemas de salud mental. Esta frase de que la generación de cristal a mí, la verdad, me hace mucho ruido y me preocupa porque imprudencialmente se puede caer en el error de minimizar un pedido de ayuda de algún niño, niña, adolescente o quizás de un adulto que diga estoy mal, estoy deprimido y que la gente le diga, ay, eres de la generación de cristal y no aguantan nada.
y se subestime y terminemos lamentando luego por no haber considerado en serio y estar etiquetando a las personas con estas cosas, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que le quiero dejar a los oyentes de la I-99, Aprendiendo de Valientes, tu programa tan precioso de educar a la comunidad en todos estos temas. O sea, tenemos que tomar en serio la salud mental, Fafa. Ese es el mensaje. Tómatelo en serio, tómatelo bien, la salud mental es importante. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy en Aprendiendo de Valientes. Esto ha sido Gracias a ti, Aprendiendo, Fafa, por invitarme. gracias, esto ha sido Aprendiendo de Valientes, un programa con un corazón dispuesto a incluir. Muchas gracias, doctora. Chao, chao. Chao, chao, Fafa.